Pena de muerte a secuestradores y asesinos. La pena de muerte aún tiene defensores en México y no son pocos. La votación relativamente alta obtenida en México por el Partido Verde Ecologista en las elecciones del 2009 se debe básicamente a su campaña a favor de esa pena. Durante la campaña no hicieron falta argumentos. Un actor apuesto o una actriz guapa anunciaban sonrientes en pantalla que los verdes estaban a favor de la pena capital. Y eso bastó para atraer numerosos sufragios al partido. La gran mayoría de quienes simpatizan con la pena capital quizá no se hayan puesto jamás a reflexionar sobre las razones de esa simpatía, porque les parecen obvias. Los culpables de los crímenes más atroces merecen morir. Las grandes religiones parecen darles la razón. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, el propio Yahvé castiga con destrucción y muerte a los réprobos antes de que sufran el suplicio eterno de las llamas del infierno. En el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, me tocó escuchar a un profesor de la Facultad de Derecho predicar con vehemencia en el mismo sentido, sin molestarse en argumentar más allá del tópico de que los criminales la tienen merecida. Porque tener piedad de ellos si ellos no la tuvieron con sus víctimas. En el plano emocional, la pena última resulta muy atractiva. Un afán justiciero, vindicativo, es el resorte emotivo de sus adeptos. Chivo que rompe tambor, con su pellejo lo paga. Dicen esos versos de Nicolás Guillén que resumen rítmicamente esa adherencia. La batalla contra ella debe darse en otro campo, el campo de las razones, el campo de la verdad, escribió Beccaria hace ya 2 siglos y medio. Si demostrase que la pena de muerte no es útil ni necesaria, habré vencido la causa a favor de la humanidad. A fin de entrar en ese campo de batalla, examinemos los argumentos de los partidos o partidarios que en los círculos académicos y políticos defienden esa sanción. La pena de muerte pretende justificarse en 3 razones. Se dice que es disuasiva, se afirma que es justa, aplicada a delitos gravísimos y se sostiene que inhabilita a los delincuentes. Para que la pena de muerte fuera disuasiva, se requiere que un individuo tentado a cometer uno de los delitos que se sancionan con esa pena, esto es un delito terrible, desistiera de su propósito al pensar en ese castigo. No es obvio que así ocurra, como advirtió Albert Camus. Si el miedo a la muerte es, en efecto, una evidencia, también es evidente que ese miedo, por grande que sea, jamás ha podido abatir las pasiones humanas. Isaac Ehrlich utilizó sofisticados métodos económicos de análisis estadísticos al examinar la relación entre homicidios y pena de muerte, y llegó a la conclusión de que entre 1933 y 1965 una ejecución adicional anual podría haber resultado como media en 7 u 8 homicidios menos. Sin embargo, trabajos más recientes demuestran que lo reduce el índice de homicidios. Es el incremento de detenciones y sentencias condenatorias. Sorenson y su equipo de investigadores examinaron el patrón de ejecuciones en Texas, que aplica la pena de muerte en elevada cantidad, y no encontraron evidencia de un efecto disuasivo. El estudio concluyó que el número de ejecuciones no tenía relación con la tasa de homicidios ni con la progresión de otros delitos. La experiencia de diversos países pone de manifiesto que la pena de muerte no tiene un efecto inhibitorio. Escribió Beccaria que no es el freno más fuerte contra los delitos del espectáculo momentáneo, aunque terrible, de la muerte de un malhechor, sino el largo y dilatado ejemplo de un hombre que, privado de su libertad, recompensa con sus fatigas aquella sociedad
a la que ha ofendido. Es eficaz porque la vista continua de este ejemplo resuena incesantemente alrededor de nosotros mismos el eco de esta sentencia. Yo también seré reducido a tan dilatada y miserable condición si cometiera semejantes delitos. Es mucho más poderosa que la idea de la muerte, a quien los hombres miran siempre en una distancia muy confusa. Es que la pena de muerte termina con todo, es decir, con lo único que tiene el ser humano, que es su vida. Después de la ceremonia en que un hombre es ejecutado, queda el silencio, el vacío, la nada. ¿Acaso también las celebraciones de los partidarios de la pena extrema, pero los deudos de la víctima se sentirán insatisfechos, cegada la existencia de quien les causó un dolor terrible? Una terrible frustración los invadirá. Ya no estará vivo el criminal, pero la supresión física de éste no les proporcionará alivio. Distinta será la situación si el delincuente purga una pena exenta de la brutalidad de una ejecución, pero que se prolongue en el tiempo, que muestre a los ojos de todos que se está haciendo justicia durante un periodo considerable. La pena extensa será más ejemplar que la pena espectacular. Recordemos que el famoso mochaorejas Daniel Arizmendi, culpable de secuestros, mutilaciones y homicidios, al ser detenido, declaró que preferiría que lo ejecutaran antes de ir a prisión. Escuchemos nuevamente a Beccaria. La pena de muerte es un espectáculo para la mayor parte y un objeto de compasión mezclado con desagrado para algunos. Las resultas de estos diferentes sentimientos ocupan más el ánimo de los concurrentes que el terror saludable de la ley pretende inspirar. Pero en las penas moderadas y continuas, el consentimiento dominante es el último porque es el solo. Una estadística de principios del siglo XX reveló que en Inglaterra 170 de 250 ahorcados habían sido asistidos a una o dos ejecuciones capitales. Camus hizo un planteamiento sugestivo. Admitamos que sea justo y necesario compensar el asesinato de la víctima con la muerte del asesino, pero la ejecución capital no es simplemente la muerte. Es tan diferente en su esencia de la privación de la vida como en el campo de concentración lo es de la prisión. Es un asesinato sin duda y que paga matemáticamente el asesinato cometido, pero agrega a la muerte un reglamento, una premeditación pública y conocida por la futura víctima, una organización, en fin, que es por sí sola una fuente de sufrimientos morales más terribles que la muerte. No hay por consiguiente equivalencia. Aun cuando tiene razón el admirable filósofo, es insoslayable que hay actos más atroces que un asesinato aislado. No podemos negar que algunos criminales merecerían sobradamente la pena de muerte y que ésta sería insuficiente para retribuir sus crímenes. No me refiero tan solo a aquellos hombres que, colocados en una posición de poder sin límites, destruyeron la vida de millones de hombres. No pienso en Hitler, Stalin o Mao. El asesino serial o el que actúa con saña y brutalidad inauditas, el secuestrador que mutila, atormenta o asesina a sus plagiados, el violador que aún sin matar arruina la vida del agraviado, el terrorista que en aras de un mundo inexistente que les parece ideal, destruye los mundos reales, inocentes y otros. Delincuentes desalmados sin duda ameritan la más radical de las penas. ¿Esta consideración justifica la pena de muerte? No, y no porque algunos delincuentes no la merezcan, sino porque nosotros, las mujeres y los hombres que no tenemos por civilizados, no podemos ponernos a nivel de las delincuentes. La objeción de la pena de muerte no se puede basar en la descendencia de los criminales, que no son los decentes, pues si lo fueran, no serían criminales, sino en la decencia de quien no lo somos. El Estado que representa a los ciudadanos no puede echar mano de un castigo bárbaro que resulta inaceptable para nuestro nunca agotado proceso civilizatorio.
A diferencia de la actual jerarquía católica, la primitiva iglesia cristiana era firmemente contraria a la pena de muerte. San Agustín escribió: "No queremos que los sufrimientos de los servidores de Dios sean vengados, infligiendo por vía de represalia la misma injusticia a aquellos que lo han causado". No se trata evidentemente de que hagamos una objeción al hecho de que somos hombres perversos, se vean privados de la libertad, cometer otros crímenes, pero deseamos que la justicia sea satisfecha sin que ataque a su vida y a la integridad de su cuerpo, y que por las medidas de coerción que la ley tenga previstas sean arrancados a su frenesí de mente para que sea respetada la paz de los hombres sanos de espíritu, que son los que obliguen a renunciar sus violencias perversas y al mismo tiempo a dedicarse a trabajos útiles. Castigar los delitos, sobre todo los más graves, abatir la impunidad, es un imperativo del Estado de Derecho y una condición indispensable para la convivencia civilizada. Castigarlos proporcionalmente, estableciendo en la legislación penal punibilidades cuya magnitud dependa de la responsabilidad del delito, es una pauta indudablemente razonable, pero como explicó el juez Jacalson, uno de sus fallos, la cólera, evidentemente, de los familiares y amigos de la víctima asesinada, reforzada por el horror de la opinión pública ante estos viles crímenes, se traduce fácilmente en un grito de venganza. Pero la pena capital no es lo único mecanismo de la sociedad. Tiene que expresar su propio moral ante el crimen que se ha cometido. Ya hace tiempo que ha superado la aplicación literal del mandamiento bíblico de ojo por ojo, diente por diente. El castigo debe ser hasta cierto punto comparable con el delito, pero no hay obligación de que sea equivalente o idéntico a él. Su servidor, Jorge Manuel Villarreal Flores. Gracias.